Amén, hermanos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Juan 17. Más que intentar dar algo nuevo, siento que lo que vamos a hacer es recordar lo que muchos de ustedes ya saben. Juan capítulo 17. No sé cómo está en tu Biblia, quizás dice Jesús ora por sus discípulos. Podemos tener otro tipo de subtítulos como el que tengo yo, la oración intercesora, dice según esta Biblia, que también es 60, Reina Valera 60, pero es anotada por otro hermano. El versículo también lo tenemos aquí y lo hemos querido utilizar como un versículo lema para estos 5 años que cumplimos como ministerio, y también vamos a estar, si cabe el término, honrando la capital, Lima, como capital del Perú. Queremos venir a bendecir Lima en enero y estar aquí y celebrar nuestro 5.º año, ¿no? Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno. Y nosotros resumimos, dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo leo en la Biblia, dice el versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tal si oramos? Amado Padre, esta oportunidad, este día, esta mañana y ya tarde de oración, y nuevamente nos postramos con una actitud de corazón, aunque quizás no físicamente, pero lo estamos de corazón ante ti, Padre, pidiendo que tu palabra fluya, sea de bendición. No tenemos duda alguna que es eficaz, que un capítulo, un pasaje, un fragmento, un versículo, quizás una palabra de un versículo puede hacer gran diferencia en nosotros. Y esa es la razón de esta oración y también de este tiempo, que pueda hacer una diferencia en nosotros. Oh Dios, bendice este tiempo, Padre, esta reflexión bíblica, en el nombre de Cristo. Amén. Hace un tiempito, hace un mes aproximadamente o dos, un pastor amigo predicaba en Arequipa una enseñanza del libro de Ruth, y él habló acerca de que la unidad no necesariamente es la uniformidad, y eso es un poquito lo que quiero yo también compartirles, así que me he prestado ese título para esta enseñanza. Unidad no es uniformidad. Y si bien es cierto, estamos reunidos para orar por misiones, y que también la reflexión sea una reflexión que tenga que ver tanto con la oración y que tenga que ver con las misiones, es decir, un mensaje que mezcle ambas cosas. El Señor Jesús lo que está haciendo en el libro de Juan capítulo 17 es eso, es hacer una oración por sus discípulos para que ellos continúen la labor misionera. Él hace una oración y hay muchos temas dentro de Juan capítulo 17. Él pide por varias cosas, pero pide por ellos y pide por nosotros, porque quisiera pedirles que miren el versículo 20. El 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Jesús está haciendo una oración a su Padre, y él dice: Padre, te pido por estos, pero también te pido por los que en el futuro van a creer en mí. Y creo que ahí estamos inmiscuidos nosotros, se está refiriendo también a nosotros. Y dice: Padre, que sean uno,
para que el mundo crea que me enviaste. Y esa es la labor misionera, que la gente crea en el enviado, que crea en Cristo. Y dice que para poder creer en Él, debe haber unidad. Déjeme compartir algunas cosas. La primera, es necesario la unidad sin necesidad de la uniformidad. Jesús está haciendo aquí una oración y dice: Padre, que sean uno. Pero quisiera pedirles a ustedes recordar una cosa. Está orando por sus 12 y no hay uniformidad en esos 12, no hubo. Hay un autor, John MacArthur, y él escribe un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Y el hermano John MacArthur, en el libro, él comienza a exponer un poco acerca del perfil de cada uno de ellos, su personalidad, su profesión, su trasfondo, y encontramos personas diferentes. No encontramos 12 personas que pensaban igual, que apellidaban igual, que eran de un mismo sitio, que de repente habían sido formados de la misma manera, donde podríamos decir: bueno, el Señor está orando por unidad. ¿Cómo no va a haber unidad si había uniformidad? Pero no encontramos nada de uniformidad en los evangelios referente a los apóstoles. Justo yo hice un breve resumen que me va a tomar algunos segundos hablar de ellos, cabalmente de ese libro. Pero bueno, en fin, el libro es el libro. Hablemos de los 4 evangelios. Vemos a un Pedro miedoso, que negó al Señor, que después tuvo una actitud hipócrita. En el libro de los Gálatas, la Biblia dice en 3 o 4 oportunidades porque tuvo miedo. Vemos a un Judas que, al margen de ser un traidor, era un hipócrita. Ese era el problema que tenía Judas. Era una persona con una personalidad hipócrita. Vemos a un Tomás pesimista, y ese pesimismo lo llevó a una acción incrédula cuando dijo: si no meto mi dedo, si no veo, no creeré. Vemos a un Natanael prejuicioso que dijo: de Nazaret va a salir algo bueno, cuando le hablaban de Cristo. Vemos a un Andrés que su nombre significa valiente. Ahora, ¿a qué se dedicó él? Igual que Pedro, fue pescador. Y Felipe, y Juan, y Mateo, y Jacobo. Encontramos a 2 Jacobos, no eran iguales. Uno es hijo de Alfeo. Había otro Judas, que era el Tadeo, ¿verdad? Juan era una persona de mente estrecha. El Señor le amplió la mente, el discípulo amado. Pero una de las cosas que el apóstol Juan hizo fue venir a Jesús y decirle: Jesús, he encontrado gente echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibí porque no es uno de nosotros, porque él no nos sigue. Jesús le dijo: Juan, no seas de mente estrecha. Bueno, eso no le dijo, pero eso es lo que yo entiendo. Le dijo: el que me sigue no está contra mí. Alguien que está haciendo el bien no está contra mí. Bueno, usted conoce literalmente lo que las palabras... Y hay algunos escritores bíblicos que utilizan ese texto para decir un poquito acerca de esas barreras de denominación. Si no eres de mi denominación, lo que estés haciendo no me interesa, para mí no está bien. Pero Jesús está diciendo: déjenlo que lo haga, no está contra mí. Hermanos, quiero concluir porque no quiero hablar básicamente de ellos 12, no es la idea del mensaje. Lo que quiero decir es que Jesús pide unidad, no pidió uniformidad. Miren por favor este diseño que es de esta primera diapositiva, que es la carátula del trifoliado que nosotros les hemos entregado. Y en estos ministerios de apoyo no encontramos uniformidad. Lo que sí encontramos es unidad. Hay un ministerio que se pinta la cara y se pone una nariz roja, y perdonen la expresión, pero hace payasadas, pero al final ya se ponen serios y predican el mensaje, aunque siguen vestidos de payasos. Otro ministerio arequipeño
con una mentalidad peruana, como peruanos que somos, que nada tiene que ver con... Y ahí hablaba yo hace un momento de que también en el Ministerio Perú 20 encontramos un poquito de misiones transculturales, porque mezclamos un poco a los hermanos que vienen de afuera. Hemos tenido uruguayos, argentinos, un argentino este año, y ellos vienen con su mate, ¿no? Usted conoce el mate argentino y quiere que el argentino quiere que todos nos metamos a la boca su mate, ¿no? Esa cañita de metal. Y alguien puede decir, oye, esto no es higiénico, pero no le digas eso porque es parte de su cultura. Somos diferentes. Usted ha visto en el video a los hermanos del Brasil, ellos son serios, aman a Dios, son misioneros, pero sabe que no pueden estar quietos. Ellos quieren saltar, ellos quieren brincar, quieren mover su cuerpo, quieren menear su cuerpo. Y hay alguien que puede decirme, por favor, si eres cristiano, camina bonito, pues no te muevas mucho, porque eso de mover el cuerpo, eso no es de Dios. De verdad que usted va a chocar con personas de otra cultura, que son cristianos y aman a Dios, y te dicen, no es así. Y es el caso de la obra bautista en el Brasil. Ellos les gusta mover mucho el cuerpo. Y trabajamos con personas que cortan el pelo, con Lucas, que es ministerio médico. No hay uniformidad, pero sí hay, creo que el dibujo habla por sí solo, hay unidad. Jesús hizo una oración misionera, dijo, Padre, quiero que el mundo crea que me enviaste. Para eso yo te pido unidad. Él dijo, Padre, que sean uno. Creo que esa puede ser una bonita oración misionera. Creo que quizás debemos acordarnos de ese énfasis en nuestra oración misionera. Que haya unidad sin tanto enfrascarnos o... yo no sé cuál sería la palabra, preocuparnos mucho, afanarnos mucho, porque tiene que haber uniformidad. Segunda cosa que me gustaría mostrarles. Lo primero que les dije, es necesaria la unidad sin necesidad de uniformidad. 2, es necesaria la unidad porque da como resultado la fuerza. El dicho criollo dice, la unión hace la fuerza. Vamos a ver un pasaje en el libro de Marcos, estamos en Mateo, ¿verdad? Ahora su vecino nomás que está a su lado es Marcos, capítulo 2. Aquí hay un principio también de unidad en Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 5. Marcos 2, 5 dice, bueno, quizás es necesario agarrar un poquito del contexto. Vamos a leer desde el 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él uno trayendo a un paralítico que era cargado por 4. El énfasis aquí en Marcos es que era cargado por 4. Vamos a encontrar en Mateo y vamos a encontrar en Lucas pasajes paralelos, pero no exactamente dice que era por 4. El versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso también es misiones, ¿verdad o no? Oramos por misiones. ¿Qué significa orar por misiones? Es decirle, Señor, en el mundo hay gente que necesita de Cristo. Esa es la oración misionera. De cada 3 personas en el mundo, una no conoce a Cristo, no ha escuchado hablar de Cristo. Hay un énfasis fuerte, una necesidad grande. La Coca-Cola está en todo el mundo, en todos los rincones del mundo. Y la marca Cristo, no, aún no. 4 personas. Y les decía un instante, voy a decir lo que la Biblia no dice. Tal vez estamos hablando de un gordo y un flaco.
un alto y un chato. Quizás estamos hablando de 4 personas, una que vivía en el norte, otra en el sur, la otra en el este y la otra en el oeste. No hay uniformidad en estas 4 personas, pero lo que sí hay es unidad, porque ellos tienen 2 cosas en común. Tienen fe. El versículo dice que Jesús vio la fe de ellos. Tienen fe. Y 2, tienen dirección. Los 4 apuntaron al mismo sitio, cargaron al hombre y dijeron, muy bien, aquí en esta paralela, no sé qué calle es, esta paralela, ahí está predicando el Señor. Dirijámonos los 4 ahí. El tema es cuando uno quiere dirigirse para allá, otro para allá, otro para allá y otro para allá, y no hay un mismo sentir, no hay unidad. Ellos sí eran unidos, aunque la Biblia no dice si eran personas distintas. Tal vez eran personas distintas. Quizás uno era Rodríguez, el otro era González, el otro era Carguachín, el otro era Suárez. No sabemos, no está diciendo 4 hermanos de una misma familia trajeron a su padre paralítico. Ahí hay unidad, amén o no. En las familias debe haber unidad. Seamos unidos en la familia, los esposos y los hijos. Debemos, 4 amigos. Yo creo diferentes en muchas cosas, unidos sin necesidad de ser uniformes, pero con un mismo sentir. Dijeron, dirijámonos allá, ahí está el Señor y el Señor puede hacer algo por nuestro amigo. Recuerdo a alguien que me contó, un pastor me contó lo siguiente. Vino un amigo mío que no era cristiano, después me lo encontré después de muchos años y me dijo, tú eres pastor autista. Entonces dijo él, creo que entre él dijo, me quiere tomar el pelo, como somos amigos de colegio, me quiere tomar el pelo. ¿Cómo que pastor autista, hermano? Yo soy pastor bautista. ¿Y cuál es la diferencia entre los autistas y los bautistas? Y él dijo, no existe la iglesia autista. Autista es una persona que se aísla, que se separa, que quiere estar solo, que no dice, que no habla mucho, en fin, todo es todo un cuadro, no una persona con autismo. Y él dijo, no, es que sabes que cerca de mi casa hay una iglesia que sí, la iglesia dice iglesia autista, bienvenidos. Bueno, la historia es larga, lo que había pasado es que al letrero se le había caído la B y decía autista. Entonces no le estaba tomando el pelo, pero dentro de esta posible broma, hay algo cierto. Hay muchas iglesias bautistas que se han vuelto autistas. Quieren estar solos. ¿Por qué? No quieren unidad. Quieren unidad, pero también uniformidad. No va a haber uniformidad. El Señor no ha orado por uniformidad. Él ha orado por unidad. Puede haber unidad sin necesidad de haber uniformidad. Y en este caso yo les decía que es necesario la unidad porque trae como resultado la fuerza. Por la siguiente razón, fue descubierto el techo, fue hecho una especie de orificio, dice el versículo, bajaron al hombre, y ahora también voy a decirles una segunda cosa que la Biblia no dice. Bajaron al hombre y dice que Jesús lo sanó, ¿verdad? Eso sí dice la Biblia. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, el énfasis es la fe de los hombres, la sanación de Cristo. Ese es el énfasis de Marcos. El énfasis de Marcos no es qué pasó con el techo de esa casa. Pero yo quiero preguntar, me hago la pregunta, ¿qué pasó? Tal vez el dueño de la casa esperó que terminara la predicación y el tiempo tan lindo de milagros. Todos comenzaron a irse a su casa y quizás el dueño de la casa vino y les dijo, ven tú y llama a tus 4 amigos, quiero hablar con ustedes. Y de repente les dijo, qué lindo día, amén. Oh, mire el Señor cómo sanó. Sí, estamos felices, nuestro amigo fue sanado. Sí. Arréglenme mi techo ahora. Y si el texto dice descubrieron el techo, el descubrir el techo, eso quizás ha traído un costo, el repararlo, o era simplemente, yo no sé, poner nada más las tejas de ese techo, o rompieron algo, o ahora al repararlo, yo no sé si costó, por lo menos les costó tiempo, pero son 4, y creo que fue más fácil reconstruir, reparar
tapar ese techo entre 4. Y si tuvieron que ir a Sodimac o a Maestro a hacer compras de pernos, clavos para reparar ese techo, es muy fácil. ¿Cuánto salió el presupuesto, hermano? 100 soles. ¿Cuántos somos? 4. Muy bien, a 25 soles. Por eso digo, es necesario que haya unidad sin necesidad de uniformidad, porque la unidad trae como resultado la fuerza. La hermana Vanessa, de la Iglesia Bíblica Bautista del Callao, que está en Irak, ella está ahorita en el campo, porque la unión hace la fuerza. ¿Y sabe quién se ha unido para mandarla? Es interesante. De verdad, a muchas personas les cuesta oír y entender eso. Y si usted no lo sabe, se lo digo lo poco que sé. Una hermana de la Iglesia Bíblica Bautista, siendo enviada por una agencia misionera interdenominacional y apoyada económicamente por iglesias bíblicas bautistas, pero también por otras iglesias que no necesariamente son uniformes, pero que sí se han unido para una misma causa. ¿Usted sabía que la Convención Bautista de los Estados Unidos está dando mensualmente una cantidad razonable a Vanessa? No hay unidad, una agencia interdenominacional, una iglesia enviadora bíblica bautista y una convención bautista americana poniendo la plata, no toda, pero parte. Ahí no hay uniformidad, pero sí hay unidad. El Señor Jesús oró por un pescador, oró por un Mateo. ¿Quién era Mateo? Un judío podía pararse y con voz alta decir: ese es un ladrón traidor. Había un Simón el Celote, ¿o no? Y tenía su espada. Yo pienso un poco y digo, cuando comían, ¿no se sentaría Simón cerca de Mateo y sacaba la espada y decía: tengo unas ganas de cortarte la yugular? Eran muy diferentes ellos. Y el Señor dijo: Padre, que sean uno, no que sean uniformes. Quiero concluir diciéndoles algo también. Bueno, repasando, es necesaria la unidad sin necesidad de uniformidad. Es necesaria la unidad porque trae como resultado la fuerza. Algo más, es necesaria la unidad porque solos no podemos. Es necesaria la unidad, no se preocupe en la uniformidad, debe ser nuestra oración misionera, pero ¿sabe por qué? Porque solos no podemos. Vamos al libro de Lucas capítulo 5. Aquí está lo que enseña Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 1. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, hablemos de misiones, pero te voy a ilustrar el tema de misiones llevándote a pescar, porque la pesca milagrosa tenía esa finalidad. Al final el texto dice que Pedro cayó de rodillas y Jesús le dijo: Pedro, tranquilo, lo que quiero es que seas pescador de hombres. Hablemos de misiones, pero te quiero mostrar algo, Pedro. Prende tu barco, ponle gasolina a tu lancha, esa fuera de borda que tal vez tenía Pedro en ese momento, una Yamaha, no sé de cuántos caballos, y lo llevó a pescar. Mateo 5 dice: aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí estamos, ¿no? Lucas 5, mire el versículo 2. Lucas 5, 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí hay una enseñanza: su red se rompía. El 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Nada más hasta ahí.
¿Sabe por qué es necesario orar o hacer una oración misionera y estar enfatizando un poquito en la unidad? No podemos solos. El pastor habló un poquito ¿no? Ha resumido cuando el pastor Morán que me presentó. Y soy egresado de 2 seminarios bautistas. Así que tengo un poco de bautista. Pero para alcanzar al mundo tenemos que dejar de lado algunas diferencias. No sé, razones X, Y, Z nos enseñaron así. Nos conviene mejor así. Me siento más cómodo, se aplica más a mi cultura. Si hay unidad, si hay un sentir de alcanzar a uno a los no alcanzados, ese debe ser el énfasis, porque solos no podemos. La iglesia bautista puede alcanzar a los no alcanzados, pero tiene que dejar de ser autista. Y aquí, Señor Jesús, estoy terminando, lo lleva a pescar. ¿Y sabe qué quería enseñarle? Era eso: Pedro, vas a ser pescador de hombres, pero quiero que te acuerdes lo que acabamos de hacer. ¿Te das cuenta? No vas a poder solo. Tuviste que hacer una seña y decirle a tu compañero, ven. También la Biblia no dice mucho acerca de la otra barca. No necesariamente era una barca igualita a la de Pedro, tal vez era más grande, tal vez era más chiquita, tal vez era de otro color. Pero sí le dijo, ayúdame. Yo soy pescador, allá en la orilla hay otro pescador. Le hizo la mano, le dijo, ven. Aquí hay unidad entre tú y yo, soy pescador y tú también, ven, ayúdame. Se me rompen las cosas solo, se me rompe la red, ayúdame. Inclusive, creo que entienda un poco con lo que dice el texto, inclusive ambas barcas no fueron suficientes. ¿Cuánto pescado se habrá desperdiciado? Porque dice que las 2 se hundían. Entonces, mejor a que se hundan, ¿qué hago? Oye, ¿cómo está tu barca? Ya totalmente llena, me estoy hundiendo, estoy comenzando a sacar agua. Tú también, ¿qué hacemos? Saca un poco de pescado, tíralo al mar. Inclusive las 2 no fueron suficientes. Nuestra oración, la oración misionera de Cristo en Juan 17:21 es una oración que pide unidad sin necesidad de enfatizar tanto en la uniformidad. Oramos una vez más. Padre, gracias. Te amamos, Padre bueno. Y queremos que haya unidad, porque esa fue la oración que tu Hijo Jesús nos enseñó. Dejó para el último también esta oración, porque esta oración está antes de su siguiente paso. Su siguiente paso fue ir a Getsemaní y tener ese tiempo de agonía. Y él dijo, Padre, quiero que por estos el mundo crea que me enviaste. Hago una oración por la obra misionera y lo que te pido por ellos es que haya unidad. Señor, creo que todos aquí sabemos cómo puede haber unidad. Un solo Cristo, una sola fe, un bautismo, dice tu palabra, una sola palabra, el textus receptus, palabra sagrada, inspirada, Jesucristo, único Señor y Salvador, salvación por gracia, por medio de la fe. Ahí está la unidad. Y quizás muchas cosas más. Si creemos eso, podemos alcanzar a los perdidos, dejando un poco de lado que somos diferentes. Y en el tema de la obra bautista, somos diferentes. Ayúdanos, Señor, que como cristianos entendamos lo que los musulmanes están diciendo de nosotros. Están diciendo que estamos divididos. Pero si el cristianismo está dividido, ¿qué vienes a hablarme de tu Cristo? Dice un musulmán. Padre bueno, ayúdanos a que haya unidad, dejando un poco de lado la uniformidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.